Mariano Antón en los estudios, segundo bloque de Animal Político. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Facu? Bien. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Como en casa. Bueno. Mariano, mi abuelo decía, todo tiempo pasado fue mejor, y el flaco Spinetta decía, no todo tiempo pasado fue mejor. Bien. Si tenemos que tomar a la sociedad a nivel macro, y lo analizamos desde el lado de la violencia, ¿se podría definir? Sí, muy interesante. Mirá, partamos de, yo creo, una certeza que tiene que ver con que el avance en la implementación y en el ejercicio efectivo de los derechos ha sido notable, en dimensiones, digo, globales, ¿no? Inclusive si lo pensamos en qué pasa si un Estado vulnera derechos a particulares, hoy existe una instancia internacional que es efectiva y es eficiente, que ha logrado madurar, inclusive romper las rupturas que tienen que ver con los condicionamientos políticos y diplomáticos. Eso es un gran paso si lo pensamos desde lo macro. Ahora, si eso lo trasladamos a las órbitas más particulares, ¿no? De tal vez lo que ese ciudadano puede sentir en relación a lo que hace, a sus derechos, a lo que vos decías en la introducción, estos abuelos que te decían, bueno, mirá cómo se está construyendo la noticia. Yo creo que ahí la revisión tiene que ver con que antes de muchas cosas no nos dábamos cuenta. Inclusive nosotros hemos llevado a cabo una encuesta donde los jóvenes entre 18 y 25 años perciben situaciones de vulneración de derechos que los adultos mayores de 55 no las perciben como tal. Vamos a dar un ejemplo. A ver. Hay personas de 50 que les tocó atravesar la dictadura militar y hoy les cuesta comprender que el pensar distinto ya no pone en riesgo tu vida, sino que todo lo contrario. El pensar distinto está legitimado, hay mecanismos de protección para ese pensar distinto, que los medios intentan garantizar esa pluralidad de voces y que nadie paga consecuencias por ese pensar distinto, ¿no? Entonces es difícil por ahí para esa generación pensar que el pensar distinto está protegido. Y sí, hoy los medios, por ejemplo, una situación de acoso en el ámbito escolar. Antes era natural, dicen muchos adultos. Bueno, pero antes siempre pasaba. Bueno, hoy sí pasa. Existen mecanismos que ponen en el docente una exigencia de actuar. Entonces, yo entiendo que no es que haya más, sino que hay una apreciación y un ajuste, una sintonía más fina para cosas que antes se dejaban pasar y que hoy no. Bien, o sea, el grado de análisis de la perspectiva es distinto a la que teníamos antes. Vamos a meterlo en el ámbito escolar. Bullying parece que es el término, y voy a utilizar el término de moda, que se está para hablar de abuso. En Posadas ocurrió algo muy grosso la última vez. Hace 2 semanas tomó hecho mediático un chico que fue golpeado, supuestamente, por compañeros. No importa tanto el caso, sino para ejemplificar, digamos. Los jóvenes, y voy a hacer media culpa y posta, voy a ir al Nacional, nadie decía, yo soy gay. Esto me sorprendía. Este chico asumía su condición, asumía la elección sexual, y así todo, evidentemente había una intolerancia. ¿Se definen las elecciones sexuales en la secundaria, digamos, hay mayor apertura por los jóvenes? Sí, y mira, yo suelo dar de ejemplo de esto la estudiantina. ¿En la estudiantina? En la estudiantina. Fíjate que 15 años atrás los varones tocaban instrumentos musicales y las mujeres bailaban. Sí. Eran compartimentos estancos, ¿no? Hasta las mujeres podrían llegar a tocar un instrumento. Las mujeres en un momento empezaron a tocar cajita. Cuando quisieron empezar a tocar dijeron, bueno, delicado, chiquitito, esto sí. Después de golpe quisieron ir por las chanchas, algunos colegios, bueno, la chancha, el industrial al que yo iba, bueno, vamos a ver, y tocaron la chancha. Y hoy en día hay chicos que están bailando en los cuerpos de baile, y el año pasado, el año anterior, un colegio, no sé si una de las comercios, las normales, la directora del cuerpo de baile era una chica que había nacido varón. Lo cual demuestra que en las generaciones venideras hay un proceso de aceptación a la diversidad muy distinta a la que han construido los adultos y que de golpe se van como sorprendiendo de estas dinámicas. Inclusive vos vas hoy a los colegios y las diversidades sexuales se notan en la propia participación de los chicos. Y eso es muy interesante. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, una chiquita que había nacido varón pero quería ser mujer, el colegio, el sistema educativo la aceptó, sus pares también, y había una preceptora que la llamaba, cuando tomaba lista, en vez de por apellido como a todos, con su nombre
digamos, de inscripción en el registro, que no era su deseo de identidad y que soportó 3 años ese maltrato. Cuando terminó el colegio, bueno, le hizo la denuncia cuestionando esa práctica, pero sus pares la aceptaron plenamente y se referían a ella con el nombre que había elegido, lo cual a nosotros nos ratifica que el camino de revisión de las conductas está siendo positivo en las generaciones que están transitando ahora estas dinámicas tan importantes. Mira qué interesante. Bueno, vamos a la provincia, Mariano. Y vamos justamente al plano que es tuyo, que es la discriminación. ¿Dónde se denota más? Si decimos discriminación en Misiones, y vos tenés el índice, la tabla, pobreza, homosexualidad. No, pobreza. Pobreza es la principal causa de discriminación de todo el país. De todo el país. Sí, y Misiones no se distingue de ese índice nacional. Esto es interesante percibirlo de la siguiente manera. Muchas personas que ejercen la situación discriminatoria creen que las personas en situación de pobreza, como están en esa situación, no perciben que tienen sus derechos vulnerados. Y la descripción de los derechos vulnerados es cuando, por ejemplo, porque una persona que está en situación de pobreza tiene que ir a las 5 de la mañana a sacar un turno para ser atendido, y una persona que tiene contactos o que tiene amigos dentro del sistema obtiene una atención más inmediata, ¿no? Eso la persona en situación de pobreza lo percibe y se autodistingue como víctima de una situación discriminatoria. Igual que si va a un negocio... ¿Denuncia a esa persona? Hay pocas denuncias de ese tipo. Denuncias por eso son pocas. Sí, sobre situación de pobreza. Hay a veces barrios generalizados que perciben que un servicio no llega, cable, prestación de un servicio público general que está, por ejemplo, colectivo, por ahí no ingresa por el tipo de barrio que es, pero lo perciben como una generalidad. Casos aislados hemos tenido muy poco, por ahí en tratos en comercio, donde dice, bueno, yo salía de trabajar en la construcción, pero tengo el recurso económico para comprarle una camisa a mi hijo porque es el cumpleaños, y veo que atienden a todos menos a mí porque estoy vestido de trabajador. Por la cara, digamos, sí, por lo que se suele decir, por la cara. Exactamente. ¿Qué denuncias recibe entonces el INADI? Si pobreza, podemos decir que es la principal causa de discriminación, pero no con las más denuncias. ¿Cuál es la más, la que más llega? La mayor cantidad de denuncias se dan en el ámbito educativo, que nosotros lo solemos transformar, intenta hacer una denuncia y lo tratamos de transformar en una mediación de conflicto, porque a veces falta diálogo entre autoridades educativas o entre docentes entre sí, o entre padres en disputa de los hijos, pero después el índice de denuncias es más o menos parejo en todos los territorios, salvo llamativamente en lo que hace a los problemas migratorios. Fíjate qué particularidad, vivimos rodeados de fronteras, pero no tenemos denuncias de gente del Paraguay o del Brasil con conflictividades en la provincia. ¿No? No. Sí hay en provincia de Buenos Aires, sí hay en otras jurisdicciones. Y esto creo yo que tiene que ver con las identidades culturales. Una persona del Paraguay aquí, salvo si no se está trasladando en su vehículo, no se nota que es del Paraguay, lo mismo que una persona del Brasil sobre el lado del Uruguay. Puede ser tranquilamente un misionero. En cambio, un paraguayo en el conurbano de Buenos Aires se nota que es paraguayo. Entonces ahí sufre la situación discriminatoria. Aquí el que sufre discriminación es el porteño. ¿El porteño sufre discriminación acá? Sí, en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la vecindad, por ser porteño. Mirá vos. Es la característica distintiva que hace que al otro se le trate de una manera peyorativa. Vamos al ámbito coyuntural y te quiero hacer una pregunta porque tuvimos un debate haciendo la producción y también con una cena de amigos. Vos habrás estado al tanto de lo que fue el caso de Marta Gamerale con el hogar, donde se llevaron a los chicos, que si fue un secuestro, si no fue un secuestro, si... ¿Crees que hubiera tomado la posición mediática si los que iban a adoptar eran una pareja del mismo sexo? ¿Hubiera tenido esa revuelta mediática o hubiera quedado por ahí soslayado? Bien, no, creo que hubiera pasado un poco más por lo bajo. Por lo bajo. Sí, sí, y lo cual no está mal destacar que una pareja del mismo sexo pueda acceder al ejercicio de un derecho pleno, porque sirvió para la reflexión. O sea, ahí los medios creo que siempre y cuando los niños, que son lo único que la libertad de expresión encuentra un límite, ¿no? La Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que el límite a la libertad de expresión está en pos de la tutela de los niños y niñas, ¿sí? Mientras los medios se manejen en ese territorio, difundir que un matrimonio del mismo sexo puede acceder a un derecho como el que mucha gente dice, no, que se casen, pero que no adopten,
que vean que el amor es lo más importante en la dinámica del ejercicio de los derechos. Y estos chicos, hasta este momento, han sido víctimas de desamor, ¿no? De situaciones de vulneración, de estructuras que los han puesto en una situación de riesgo. Que se casen pero que no adopten. Esa ha sido una argumentación importante en la discusión del matrimonio igualitario. Es considerar a que esas personas de algún modo tienen... A ver, ¿por qué no adoptar? ¿Tendrían algún tipo de patología? Exacto, y ahí viene la facilidad para quienes trabajamos estos temas y decir, a ver, ¿y qué patología? ¿Cuál es el problema? Claro. Esto no contagia, son muchachos y muchachas que vienen de matrimonios heterosexuales, han sido perseguidos y han dicho, estoy presente, y fíjense, estoy presente bancándome que amo a una persona que me va a traer consecuencias sociales. O sea que el amor es inclusive mucho más intenso de muchos heterosexuales que a veces no se casan con quien quiere porque la mamá no le deja, no sé, por decir algo, ¿no? Qué interesante ese argumento. Y que no nos olvidemos que estos niños y niñas han sido en situación de adoptabilidad por parejas heterosexuales que no han valorado la dimensión del amor o no han podido valorar o han estado en una situación de exclusión, o vaya a saber por qué características estos chicos están en situación de riesgo. Mariano, estamos con Mariano Antones, el delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia. ¿Cómo estás de cultura general? Está mal que yo diga, más o menos te voy a decir, mira qué fácil. A mí me gusta, nunca puede tomar posición, man. No puede tomar posición. ¿Vos sabés que ¿Cómo voy a decirte bien y...? No, y bueno, pero y por después, eso... No. A ver, vamos a jugar un poco al carrera de mente. Me conviene decirte ando flojo y me hace un par de preguntas, salgo bien y dice, mira qué bien este pibe. Yo te voy a dar... ¿Ah, sí? No El, sé, el vamos a ver. humilde. Antón es el clásico humilde. Que andaba resonando por los pasillos que ibas a postularte no sé dónde. Off the record que suenan acá en el canal igual. Historia y geografía, naturaleza y ciencia, artes, cambalache, entretenimiento y espectáculos, deportes y juegos. Historia y deporte sería el más ameno. Uno de los dos te doy. Historia. Historia. Tira al dado, Marianito. A ver. 101, 5, 151, el delegado... Ahí está. Esta es la mejor parte, donde yo más disfruto porque transpiran. Nunca quiero ir a un programa de televisión que conduzca a alguien como yo. Muy bien. ¿Conocés Italia? Algo. ¿Qué río atraviesa Roma? No sé. ¿No tengo opciones? No ¿Tiene tenés opciones ese juego? No. No tenés opciones. No sé. El Tíber. Conozco Italia, pero la parte norte. Ah, muy bien. Roma no Sos fui. un careta que va a Milán y esas cosas. Anduve por ahí. Sí. Segunda pregunta. A ver. Según los diccionarios, ¿qué es más grande? ¿Un lago o una laguna? Un lago. Un lago. Pero pará, yo te dije historia y me estás preguntando todo de geografía. Para Me un agarraste poco. el libro. Pero esto es historia y geografía. Bueno, dale, uno a uno. Bueno, vamos a una parte. Ahí va. No elija la ¿Qué difícil. movimiento? Mirá qué ver. interesante para el delegado del INADI, ¿no? La hermana está más nerviosa. Mirá esa chica, está la hermana detrás de Tranquila, cámara. ya estoy acostumbrado a esto. Tercera pregunta. ¿Qué movimiento hizo famosa la frase prohibido prohibir? ¿Qué movimiento? Hay una canción de Ismael Serrano que habla. Sí. Movimiento homosexual, No, ¿no? no. ¿Qué? Aparte tiraste así. La revuelta de mayo del 68 en Francia. Bueno, No. te hago la última. Tirame una con onda. ¿Una con onda? Esta Bueno. tiene mucha onda. ¿Qué fundó Hitler en una cervecería? El movimiento nazi, el partido nazi. No. Bueno, bien, ahí estuviste bien. ¿Por la cervecería o por Hitler? 2-2, vamos al desempate. Muy bien, vamos al desempate, le gustó a Mariano. Se está preparando, lo veo a Raúl Aramendi nervioso detrás. A ver, de historia, ¿no? Elige. No, esto es muy fácil. No, también quiero elegir a alguien, no te quiero quién murió antes, San Martín o Belgrano, me dicen. Esta es buenísima. A ver. ¿Qué actriz argentina dijo que quería ser una pequeña Eva Perón? Tengo opciones. Esther Gori. No, porque ella fue Eva Perón en un film.
Susana Jiménez, Flavia Pialmiero o Irma Roy. Irma. Soplan gritan. todos detrás. Y es Susana, que quiere ser Eva, ¿no es? Que es igual. Acá sabía uno. Sabía, el camarógrafo pues sabía. Yo me dejo mover por la sociedad y así. Sarajevo es la capital de Bosnia, Serbia o Croacia. Bosnia. Correcto. Ya está, ¿no? Esa me la tiraste. Estamos 3-3. Vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas con el señor. Una vez gané uno en Canal 12 con Ezequiel. ¿Ah, sí? Con Angélica fuimos y ganamos. Fuimos los campeones provinciales. Mira, esto es muy fácil y... Está en los audios. Está grabado. ¿Está grabado? Sí, preguntale a Ezequiel. Bueno, vamos a hablar después con la gente de nuestro queridísimo medio amigo Canal 12, quien estudia a la mañana. Saludos. El Tíbet, ahora vamos a hablar sobre todo sobre libertad religiosa y demás. El Tíbet es una región autónoma. ¿Dentro de qué país? No es China. No es China, dicen de fondo. Es Silencio. Mongolia. A ver, ¿Te doy opciones? a ver. India, Mongolia o República Popular China. Me parece que es Mongolia. República Popular China. Vas a tener que tener tu programa de televisión para cuando yo vaya y pueda ver la respuesta. Ganó Facundo. ¡Vamos, Vos Facundo! sabés ¡Fuerte que- aplauso para mí! Nada. Vos solo te aplaudís. Todos querían que gane yo. No, venía re bien todo. Ahora con esto me quedé un poco Vas a ir a... Vas a entrar al diccionario. mal. Mariano, te agradezco. Gracias, Facu. Dale. Dale. ¿No vas a ser candidato? ¿Nada de eso que yo escuché? No, ¿No? me gusta mucho lo que hago. Esas cosas que se escuchan ahí en... Sí, hay presiones, pero no, la verdad que Hay gente que soy quiere. muy por ahí. chico todavía. Sos muy chico todavía. Político, de naturaleza, este muchacho. Mariano, gracias, hermano. Gracias, Rafa. Ya lo tenemos a Raúl Aramendi, mesa provincial No a Garaví. Comienza la marcha, vamos a un corte y ya volvemos.